En el corazón de una oscura biblioteca en Europa Central, repleta de volúmenes antiguos y polvo acumulado por siglos, yace un manuscrito que desafía toda lógica. Este libro, envuelto en misterio y secretos insondables, fue descubierto por primera vez en el siglo XIX, pero hasta hoy nadie ha logrado descifrar su contenido. Sus páginas amarillentas parecen vibrar con una energía extraña, como si el propio texto estuviera vivo, observando a quien se atreve a tocar sus hojas. La cubierta del manuscrito es de cuero gastado, con marcas de manos que lo han tocado a lo largo de los siglos, pero ningún nombre o título está inscrito en ella. Solo un símbolo indescifrable, tallado a mano, parece ser su única identidad. Desde su descubrimiento, expertos de todo el mundo intentaron traducir el texto. Lingüistas, historiadores y criptógrafos renombrados dedicaron años de sus vidas a este enigma, pero todos fracasaron. Cada vez que alguien intentaba traducir el manuscrito, algo extraordinario sucedía. Las palabras cambiaban de idioma. Páginas antes escritas en caracteres que recordaban el latín comenzaban a mostrar runas nórdicas, jeroglíficos egipcios o incluso ideogramas chinos. Era como si el manuscrito fuera una entidad consciente, adaptándose para permanecer incomprensible. Esta peculiaridad dejó a muchos estudiosos perplejos, cuestionando si el libro era una obra humana o algo mucho más antiguo y sobrenatural. La historia de este manuscrito comienza con un coleccionista de artefactos raros llamado Friedrich von Schler. Él adquirió el libro en una subasta clandestina realizada en Praga, donde objetos considerados malditos o misteriosos eran vendidos en secreto. Von Schler, fascinado por el objeto, contrató a los mejores especialistas de la época para analizarlo. Sin embargo, cuanto más intentaban descifrar el contenido, más confuso se volvía el manuscrito. Algunos afirmaban que las palabras parecían escapar de sus ojos, como si estuvieran siendo alteradas mientras eran leídas. Otros relataban sueños extraños después de pasar horas examinando las páginas. El primer gran misterio del manuscrito está en su origen. Nadie sabe cuándo o dónde fue creado. Algunas teorías sugieren que podría haber sido escrito por una civilización perdida que dominaba conocimientos avanzados sobre lenguaje y simbolismo. Otros creen que el libro sea una creación de algún alquimista medieval, que usó magia para proteger sus secretos. También hay especulaciones de que el manuscrito no sea de este mundo, sino un artefacto extraterrestre dejado en la Tierra como una prueba para la humanidad. Independientemente de la verdad, el hecho es que el manuscrito sigue siendo un enigma imposible de resolver. A lo largo de los años, varias personas reportaron experiencias inusuales al interactuar con el manuscrito. Algunas afirmaron sentir una sensación de frío intenso emanando de las páginas, mientras que otras juraban haber oído susurros indistintos cuando estaban cerca del libro. Un estudioso llegó a decir que vio las letras moverse solas, formando patrones que parecían contar historias diferentes cada vez que él miraba. Estos relatos alimentaron leyendas urbanas sobre el manuscrito, transformándolo en un objeto de fascinación y temor. Muchos creen que lleva una maldición, mientras que otros ven en él una oportunidad de desentrañar secretos ocultos. A pesar de todos los intentos frustrados, el manuscrito nunca fue abandonado. Su fama creció a lo largo de los siglos, atrayendo curiosos de todas partes del mundo. En 1923, fue expuesto brevemente en un museo en Alemania, donde miles de personas hicieron fila para verlo. Sin embargo, el evento fue interrumpido abruptamente cuando un incendio misterioso destruyó parte del edificio. Curiosamente, el manuscrito salió ileso, como si hubiera sido protegido por alguna fuerza invisible. Este incidente solo aumentó el misterio en torno del libro, llevando a muchos a creer que poseía poderes sobrenaturales. Aún así, no todas las personas que entraron en contacto con el manuscrito tuvieron experiencias negativas. Algunas afirmaron que el libro les trajo momentos de claridad e inspiración. Un pintor francés dijo que, después de pasar horas mirando las páginas, comenzó a crear obras de arte que parecían reflejar escenas de otra dimensión. Un músico compuso una sinfonía entera basada en las emociones que sintió al tocar el manuscrito. Estos relatos muestran que el libro puede tener múltiples facetas, siendo tanto una fuente de terror como de creatividad.
Uno de los aspectos más intrigantes del manuscrito es su capacidad de cambiar de idioma sin seguir ningún patrón lógico. Esto llevó a muchos investigadores a cuestionar si está tratando de comunicar algo específico o simplemente jugando con aquellos que intentan entenderlo. Algunos sugieren que el manuscrito puede ser una especie de prueba, diseñado para evaluar la inteligencia y la paciencia de sus lectores. Otros creen que es una puerta hacia otro mundo, codificada en un lenguaje que aún no podemos comprender. En los últimos años, el manuscrito ganó popularidad gracias a Internet. Foros en línea dedicados al estudio de fenómenos inexplicables están llenos de discusiones sobre el libro. Algunos usuarios comparten sus propias teorías, mientras otros piden ayuda para descifrar fragmentos específicos que lograron fotografiar o transcribir. A pesar de los numerosos intentos colaborativos, nadie ha llegado a una conclusión definitiva. El manuscrito sigue siendo un desafío para la mente humana, un rompecabezas que parece no tener solución. La pregunta que permanece es, ¿cuál es el propósito del manuscrito? ¿Será una obra de arte destinada a provocar cuestionamientos sobre la naturaleza del lenguaje y del conocimiento? ¿O será algo más profundo, un mensaje codificado que solo podrá ser entendido cuando la humanidad alcance un nivel suficiente de evolución? Tal vez el verdadero significado del libro esté más allá de nuestras capacidades actuales, reservado para aquellos dispuestos a enfrentar lo desconocido. Mientras tanto, permanece en silencio, aguardando pacientemente al próximo lector valiente para intentar desentrañarlo. El primer traductor oficial del manuscrito fue un lingüista renombrado llamado Dr. Elias Carter, que vivió a finales del siglo XIX. Él era conocido por su habilidad para descifrar textos antiguos y ya había trabajado con documentos de culturas extintas, como los sumerios y los mayas. Cuando supo de la existencia del manuscrito, Carter quedó obsesionado. Viajó hasta Praga para adquirir el libro y pasó los próximos 5 años de su vida intentando desentrañar sus secretos. Al principio, estaba seguro de que podría resolver el enigma, pero pronto se dio cuenta de que el manuscrito no era como cualquier otro texto que hubiera estudiado. Carter comenzó su análisis tradicionalmente, catalogando los símbolos y buscando patrones que pudieran indicar una estructura gramatical o lingüística. Sin embargo, cada vez que pensaba haber encontrado una secuencia lógica, las palabras cambiaban de forma inexplicable. Una mañana, al abrir el libro, descubrió que todas las páginas estaban escritas en un idioma completamente nuevo, algo que parecía ser una mezcla de caracteres cuneiformes y runas nórdicas. Desesperado, Carter recurrió a especialistas en varios idiomas antiguos, pero ninguno pudo ayudarlo. La frustración comenzó a consumirlo lentamente. Con el tiempo, Carter comenzó a notar cambios en sí mismo. Relataba sueños vívidos y perturbadores, en los cuales veía figuras sombrías murmurando palabras incomprendibles en su dirección. Estas figuras parecían estar tratando de advertirle algo, pero nunca podía entender qué era. Durante el día, sentía una sensación creciente de paranoia, como si estuviera siendo observado todo el tiempo. Su salud mental comenzó a deteriorarse, y empezó a evitar el contacto con otras personas, aislándose en su oficina para continuar estudiando el manuscrito. Uno de los momentos más marcantes de la historia de Carter ocurrió en una noche de tormenta. Mientras hojeaba las páginas del manuscrito a la luz de velas, algo extraordinario sucedió. Las letras comenzaron a brillar débilmente, emitiendo una luz azulada que iluminaba el ambiente. Carter quedó paralizado, incapaz de desviar los ojos de las palabras que ahora parecían flotar en la página. Juró haber oído voces susurrando en su oído, hablando en una lengua desconocida. Aunque no podía entender lo que decían, sintió una sensación abrumadora de peligro. Esa noche, escribió en su diario: «Este libro no es de este mundo. Elige quien puede leer sus páginas». A pesar de sus esfuerzos incansables, Carter nunca logró traducir el manuscrito. Murió en circunstancias misteriosas algunos años después, dejando atrás solo fragmentos de sus notas y un legado de obsesión y locura. Muchos creen que el manuscrito causó su muerte prematura, mientras que otros ven su historia como una advertencia para aquellos que se atreven a desafiar los límites del conocimiento humano. Después de su muerte, el manuscrito fue vendido nuevamente, pasando de mano en mano entre coleccionistas y estudiosos curiosos.
La siguiente persona en intentar descifrar el manuscrito fue una joven criptógrafa llamada Anna Kowalski, que vivía en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Anna era una mujer brillante, conocida por su habilidad para descifrar códigos militares utilizados por los nazis. Cuando supo de la existencia del manuscrito, vio en él un desafío intelectual sin igual. Creía que, si lograba descifrarlo, podría probar al mundo que la mente humana era capaz de superar cualquier obstáculo. Sin embargo, al igual que Carter, Anna pronto se dio cuenta de que el manuscrito era mucho más complejo de lo que imaginaba. Anna dedicó meses de su vida al estudio del libro, trabajando en secreto en un pequeño apartamento en Varsovia. Desarrolló métodos innovadores para analizar los símbolos, usando técnicas matemáticas avanzadas y comparaciones con lenguas antiguas. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más el manuscrito parecía resistirse. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, Anna tuvo una experiencia aterradora. Juró haber visto las letras reorganizarse solas, formando palabras en polaco que decían, «Detente ahora». Aterrorizada, cerró el libro inmediatamente y lo guardó en un cajón, prometiendo nunca volver a tocarlo. Incluso después de abandonar el manuscrito, Anna continuó siendo acosada por visiones y pesadillas. Relataba ver sombras moviéndose por el apartamento y oír voces susurrando su nombre. Su salud física y mental comenzó a declinar rápidamente, y fue forzada a abandonar su trabajo como criptógrafa. Algunos años después, desapareció misteriosamente, dejando atrás solo una nota enigmática: «Él me encontró». El destino de Anna Kowalski permanece desconocido hasta hoy, pero su historia sirve como una advertencia del poder que el manuscrito ejerce sobre aquellos que intentan entenderlo. Otro caso intrigante involucró a un grupo de estudiosos japoneses que, en la década de 1980, decidieron investigar el manuscrito colectivamente. Formaron un equipo multidisciplinario, incluyendo especialistas en lingüística, matemáticas y ciencias ocultas. Durante meses, trabajaron incansablemente, dividiendo las páginas del manuscrito entre los miembros del equipo. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Cada miembro del grupo afirmaba ver versiones diferentes del texto, incluso cuando estaban mirando las mismas páginas. Era como si el manuscrito estuviera adaptando su contenido individualmente para cada lector. La situación llegó a un punto crítico cuando uno de los miembros del grupo, un joven especialista en caligrafía china, comenzó a exhibir comportamientos extraños. Empezó a escribir compulsivamente en pedazos de papel, llenándolos con los mismos símbolos que aparecían en el manuscrito. Cuando se le preguntó qué estaba haciendo, solo respondía: «Ellos están hablando conmigo». Poco tiempo después, fue encontrado inconsciente en su habitación, rodeado por cientos de papeles cubiertos de inscripciones indescifrables. Nunca recuperó la cordura y pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Estos casos son solo algunos ejemplos del impacto devastador que el manuscrito tuvo sobre aquellos que intentaron descifrarlo. Cada persona que entra en contacto con el libro parece ser afectada de manera única, como si el manuscrito estuviera probando sus límites emocionales y mentales. Algunos afirman que es una entidad consciente, capaz de manipular la realidad a su alrededor. Otros creen que es una herramienta de comunicación con dimensiones paralelas, diseñada para filtrar solo aquellos preparados para comprender sus mensajes. Independientemente de la verdad, el manuscrito continúa fascinando y asustando personas alrededor del mundo. Su capacidad para cambiar de idioma y adaptarse a sus lectores es un fenómeno único, que desafía todas las explicaciones científicas. Algunas teorías sugieren que el libro pueda ser una especie de inteligencia artificial primitiva, creada por una civilización avanzada hace miles de años. Otras especulan que sea un artefacto extraterrestre, programado para proteger información crucial sobre el universo. Sea cual sea el origen del manuscrito, una cosa es cierta: guarda secretos que aún no estamos listos para entender. Mientras tanto, el manuscrito permanece en algún lugar, aguardando pacientemente al próximo lector valiente para enfrentar sus misterios. ¿Alguien, algún día, logrará descifrarlo? ¿O será que el verdadero propósito del libro es recordarnos nuestra propia insignificancia frente al vasto desconocido? Estas preguntas continúan sin respuesta, pero una cosa es cierta:
el manuscrito nunca revelará sus secretos fácilmente. En los últimos años, el manuscrito ganó nuevos contornos de misterio gracias a la era digital. Hackers, investigadores aficionados y teóricos de la conspiración comenzaron a compartir información sobre el libro en foros en línea, redes sociales y plataformas dedicadas a lo paranormal. Las especulaciones se multiplicaron exponencialmente, creando una especie de cultura del manuscrito en Internet. Algunos grupos creen que sea una herramienta gubernamental usada para probar inteligencias artificiales avanzadas, mientras que otros lo ven como un artefacto religioso vinculado a profecías apocalípticas. Estas teorías alimentaron aún más el fascinación público por el libro. Una de las historias más populares relacionadas con el manuscrito surgió en 2015, cuando un programador anónimo publicó un vídeo en YouTube mostrando cómo había intentado digitalizar el texto. Afirmaba haber usado algoritmos sofisticados de reconocimiento de patrones para analizar los símbolos, pero algo extraño sucedió durante el proceso. Cada vez que el software intentaba traducir una página, el propio código fuente del programa comenzaba a modificarse automáticamente. Era como si el manuscrito estuviera interfiriendo directamente en los sistemas digitales. El vídeo se volvió viral rápidamente, generando millones de visualizaciones y debates acalorados. La historia del programador trajo a la luz una nueva línea de investigación. ¿Será que el manuscrito es compatible solo con tecnologías humanas rudimentarias? ¿O posee algún tipo de mecanismo interno que lo hace inmune a los intentos modernos de descifrarlo? Algunas personas sugirieron que el libro opera en un nivel cuántico, donde las reglas de la física convencional no se aplican. Otras especularon que pueda ser una especie de dispositivo consciente, capaz de adaptarse a cualquier método utilizado para estudiarlo. Estas ideas llevaron a discusiones profundas sobre la naturaleza de la conciencia y la posibilidad de objetos inanimados poseer propiedades similares a la mente humana. Al mismo tiempo, surgieron informes preocupantes de personas que intentaron usar inteligencia artificial para traducir el manuscrito. Un caso involucró a una startup de tecnología con sede en Tokio. La empresa desarrolló un sistema de IA diseñado específicamente para lidiar con textos antiguos e incomprensibles. Cuando el manuscrito fue introducido en el sistema, algo extraordinario ocurrió. La IA comenzó a generar traducciones que parecían tener sentido inicialmente, pero eran completamente contradictorias al ser analizadas en conjunto. En un momento, el sistema se paralizó completamente, emitiendo un mensaje enigmático antes de apagarse: «No estás listo». Los ingenieros nunca lograron restaurar el programa. Estos eventos crearon una ola de paranoia entre los entusiastas del manuscrito. Muchos comenzaron a cuestionar si el libro podría ser peligroso, especialmente cuando se combina con tecnología avanzada. Algunos grupos sugirieron que el manuscrito debía ser destruido por completo, temiendo que pudiera causar daños irreparables si caía en manos equivocadas. Sin embargo, otras personas argumentaron que destruir el libro sería un error colosal, ya que podría contener información valiosa sobre el origen del universo o incluso secretos sobre la propia existencia humana. Este debate sigue polarizado hasta hoy. Otro capítulo intrigante de esta saga moderna involucra a una organización secreta conocida solo como los Guardianes del Silencio. Según rumores ampliamente difundidos en foros oscuros de Internet, esta organización supuestamente protege el manuscrito desde hace siglos, asegurando que no sea utilizado indebidamente. Se dice que sus miembros son elegidos según criterios misteriosos y que juran lealtad a una causa desconocida. Aunque ninguna prueba concreta de la existencia de esta organización ha sido encontrada, muchos creen que está detrás de varios incidentes relacionados con el manuscrito, incluidos incendios en bibliotecas y desapariciones inexplicables de estudiosos. Entre los seguidores del manuscrito, algunos nombres llamaron particular atención. Una mujer llamada Elena Vargas, una historiadora especializada en civilizaciones perdidas, se hizo famosa por sus transmisiones en vivo en YouTube, donde leía fragmentos del manuscrito en voz alta y discutía sus interpretaciones. A pesar de su tono calmado y racional, Elena admitió en varias ocasiones sentir una presencia extraña siempre que tocaba el libro. Relató sueños vívidos con paisajes alienígenas y voces que hablaban en lenguas desconocidas. Su audiencia creció rápidamente, transformándola en una figura central en el nicho de historias no contadas.
Otro nombre destacado fue el de Marcus Klein, un físico teórico que propuso una hipótesis revolucionaria sobre el manuscrito. Sugirió que el libro podría ser una especie de portal dimensional, codificado en lenguaje simbólico para permitir comunicación entre diferentes realidades. Según Klein, cada vez que alguien intenta traducir el texto, éste se adapta para reflejar la realidad específica de ese lector. Esta teoría fue recibida con escepticismo por la comunidad científica, pero ganó popularidad entre los fans de teorías alternativas. Klein incluso lanzó un documental independiente sobre el tema, que se convirtió en un éxito en el circuito de películas independientes. Sin embargo, no todas las personas que entraron en contacto con el manuscrito tuvieron experiencias positivas. Un joven estudiante de arqueología llamado David Chen compartió su historia en un blog personal, detallando cómo su vida fue arruinada después de adquirir una copia fotográfica de las páginas del libro. Afirmó que las imágenes comenzaron a cambiar solas en su computadora, mostrando símbolos que nunca había visto antes. David también relató episodios severos de insomnio y alucinaciones auditivas, culminando en un colapso nervioso que lo obligó a abandonar sus estudios. Su historia sirvió como una advertencia para otros curiosos que consideraban explorar el manuscrito. A pesar de los riesgos, el interés por el manuscrito sigue creciendo. Grupos de entusiastas realizan encuentros virtuales regulares para discutir nuevos descubrimientos e intercambiar ideas sobre cómo abordar el libro. Algunos incluso organizan competiciones en línea, donde los participantes intentan crear algoritmos o métodos creativos para descifrar el texto. Aunque estas iniciativas rara vez resultan en progreso significativo, ayudan a mantener el misterio vivo y atrayendo nuevos seguidores. El manuscrito, por lo tanto, no es solo un objeto físico, sino también un fenómeno cultural que trasciende fronteras y generaciones. Mientras tanto, el manuscrito permanece en algún lugar, esperando pacientemente al próximo lector valiente para enfrentar sus secretos. Sea cual sea la verdad detrás de sus páginas, una cosa es cierta: seguirá desafiando nuestras mentes, probando nuestros límites y provocando preguntas que tal vez nunca podamos responder. Y, quién sabe, tal vez ese sea el verdadero propósito del libro. No revelar respuestas, sino mantener viva la llama de la curiosidad humana. Entre los muchos misterios que rodean al manuscrito, una de las teorías más persistentes es que está bajo la protección de una orden secreta conocida como los Guardianes del Conocimiento Prohibido. Esta organización, según leyendas urbanas ampliamente difundidas en círculos ocultistas, estaría compuesta por individuos elegidos a lo largo de los siglos para garantizar que el libro no caiga en manos equivocadas. Se cree que estos guardianes son expertos en lingüística, simbología y ciencias ocultas, dedicando sus vidas a la interpretación y protección del manuscrito. Algunos incluso sugieren que poseen habilidades sobrenaturales, adquiridas a través de rituales antiguos realizados en presencia del propio libro. La existencia de esta orden nunca ha sido comprobada, pero hay relatos intrigantes que alimentan la leyenda. Uno de esos relatos proviene de un bibliotecario retirado llamado Arthur Langley, que afirmaba haber encontrado evidencias de la organización mientras catalogaba documentos raros en una biblioteca subterránea en París. Según Langley, descubrió un conjunto de cartas escritas en código que hacían referencia a protectores del velo y guardianes del texto mutante. Aunque las cartas eran vagas, mencionaban fechas y lugares específicos donde el manuscrito había sido visto a lo largo de los siglos. Estas informaciones coincidían con registros históricos ya conocidos sobre el libro, lo que llevó a algunos a creer que Langley estaba en el camino correcto. Otro indicio de la existencia de los guardianes surgió durante el incidente del incendio misterioso en Berlín, en 1923. Como se mencionó anteriormente, el fuego destruyó parte del museo donde el manuscrito estaba expuesto, pero curiosamente el libro salió ileso. Informes oficiales atribuyeron el incidente a fallas eléctricas, pero testigos afirmaron haber visto figuras encapuchadas retirando el manuscrito del edificio antes de que las llamas alcanzaran la sala donde estaba guardado. Estas figuras desaparecieron sin dejar rastro, levantando sospechas de que podrían ser miembros de la orden secreta. Desde entonces, muchos especulan que los guardianes intervienen siempre que el manuscrito corre peligro. Una de las características más marcantes de los guardianes, según las leyendas,
es su capacidad para manipular el propio texto del manuscrito. Se dice que pueden alterar su contenido conscientemente, usándolo como una herramienta para transmitir mensajes codificados o proteger secretos insondables. Este poder sería otorgado solo a los miembros más experimentados de la Orden, que pasan años de entrenamiento riguroso para dominar las técnicas necesarias. Esto explicaría por qué el manuscrito cambia de idioma constantemente, como si estuviera siendo controlado por una inteligencia externa. Aunque ninguna prueba concreta de la existencia de los guardianes ha sido encontrada, sus acciones supuestamente dejaron marcas claras a lo largo de la historia. Por ejemplo, hay registros de estudiosos que, tras intentar descifrar el manuscrito, recibieron visitas de extraños encapuchados que los alertaban sobre los peligros de proseguir con sus investigaciones. Un caso involucró a un criptógrafo británico llamado James Whitaker, que afirmó haber sido abordado por un hombre vestido de negro después de publicar un artículo académico sobre el libro. El hombre le entregó un sobre conteniendo una sola frase escrita en latín: "El conocimiento que buscas puede destruir tu alma". Whitaker abandonó inmediatamente sus estudios sobre el manuscrito. Además, hay rumores de que los guardianes poseen copias parciales del manuscrito, distribuidas entre sus miembros para facilitar su análisis. Estas copias serían versiones fragmentadas del original, cada una conteniendo solo una pequeña parte del texto completo. Esto explicaría por qué tantas personas reportan ver diferentes versiones del manuscrito en diferentes momentos. Tal vez cada lector esté interactuando con una de estas copias, adaptada específicamente para probar sus habilidades e intenciones. Esta teoría ganó fuerza después de un incidente en el que dos investigadores independientes reportaron leer exactamente el mismo fragmento del libro, pero en lenguas completamente diferentes. Otro aspecto fascinante de la leyenda de los guardianes es la idea de que operan en varias dimensiones simultáneamente. Según algunas interpretaciones, el manuscrito sería una especie de puente entre realidades alternativas, y los guardianes serían responsables de monitorear y regular el flujo de información entre estos mundos. Esta hipótesis es apoyada por relatos de personas que afirman haber visto versiones del manuscrito en sueños o visiones, donde aparece escrito en lenguas desconocidas o incluso en formas visuales, como patrones geométricos flotantes. Estas experiencias son frecuentemente descritas como profundamente espirituales, como si el libro estuviera tratando de comunicar algo más allá de la comprensión humana. Entre los entusiastas del manuscrito, algunos nombres se destacaron por sus teorías sobre los guardianes. Una figura notable es la doctora Sofía Mendes, una especialista en mitología comparativa que pasó años estudiando sociedades secretas antiguas. En sus conferencias en línea, sugiere que los guardianes son descendientes directos de una orden medieval conocida como los Vigilantes del Velo, cuyo objetivo era proteger secretos ocultos de la humanidad. Según Mendes, esta orden habría surgido durante las cruzadas, cuando cruzados europeos entraron en contacto con textos sagrados de culturas orientales. Ella cree que el manuscrito es uno de los artefactos centrales de esta tradición. Otro nombre prominente es el de Viktor Novikov, un periodista investigativo que dedicó su carrera a desentrañar conspiraciones globales. En un documental independiente lanzado en 2018, Novikov presentó evidencias circunstanciales de que los guardianes todavía están activos en la actualidad. Entrevistó a varias personas que afirmaban haber tenido encuentros con miembros de la orden, incluyendo a un coleccionista de artefactos antiguos que juraba haber recibido instrucciones detalladas sobre cómo cuidar el manuscrito en caso de que fuera puesto a la venta nuevamente. A pesar de la falta de pruebas tangibles, el documental de Novikov fue aclamado por su narrativa envolvente y sigue siendo un punto de referencia para aquellos interesados en el tema. Sin embargo, no todos creen en la existencia de los guardianes. Muchos escépticos argumentan que las historias sobre la orden son meramente fabricaciones modernas, creadas para aumentar el misterio en torno al manuscrito. Apuntan que no hay registros históricos confiables de la organización antes del siglo XX y que muchas de las pruebas presentadas son anecdóticas o fácilmente refutables. Para estos críticos, la idea de los guardianes es solo otra capa de fantasía añadida al mito del manuscrito, diseñada para atraer la imaginación de curiosos y exploradores. Incluso así, la influencia cultural de los guardianes es innegable. Aparecen en novelas, películas y videojuegos inspirados por el manuscrito,
convirtiéndose en figuras icónicas en el imaginario colectivo. Su presencia en obras de ficción ayudó a popularizar aún más el misterio del libro, transformándolo en un símbolo de sabiduría prohibida y poder oculto. Para muchos, los guardianes representan la eterna lucha entre el conocimiento y la ignorancia, personificando la tensión entre revelar secretos y preservarlos. Mientras tanto, el manuscrito continúa desafiando nuestras expectativas y provocando preguntas sin respuestas. Si los guardianes realmente existen, permanecen invisibles, actuando en las sombras para asegurar que el libro cumpla su propósito enigmático. Tal vez estén observando ahora, mientras lees esta historia, evaluando si estás listo para enfrentar los secretos que el manuscrito guarda. O tal vez todo esto sea solo una ilusión, una narrativa construida por mentes curiosas que buscan significado en un mundo lleno de misterios. Independientemente de la verdad, el manuscrito continúa fascinando y atormentando, manteniendo su posición como uno de los mayores enigmas de la humanidad. En los bastidores de la historia oficial del manuscrito, hay relatos persistentes de que fue usado en experimentos secretos realizados por gobiernos y organizaciones clandestinas. Estas afirmaciones ganaron fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surgieron rumores de que el libro había sido confiscado por fuerzas aliadas durante operaciones de inteligencia en Europa Oriental. Supuestamente, el manuscrito fue llevado a instalaciones militares altamente seguras, donde científicos y especialistas en criptografía intentaron desentrañar sus secretos bajo condiciones de absoluto secreto. Estos experimentos exploraron no solo aspectos lingüísticos del texto, sino también sus propiedades aparentemente sobrenaturales. Uno de los casos más notorios involucró un programa secreto conocido como Proyecto Eclíptica, llevado a cabo por el gobierno de Estados Unidos en la década de 1950. Según documentos filtrados décadas después, cuya autenticidad sigue siendo cuestionada, el Proyecto Eclíptica tenía como objetivo determinar si el manuscrito podría ser usado como una herramienta de comunicación interdimensional o incluso como un arma psicológica. Los investigadores involucrados en el proyecto reportaron fenómenos extraños durante las pruebas, incluyendo cambios espontáneos en las páginas del libro, alucinaciones colectivas entre los participantes y fallos inexplicables en los equipos electrónicos usados para analizarlo. Algunas fuentes afirman que el proyecto fue clausurado abruptamente después de que varios miembros del equipo desarrollaran síntomas similares a trastornos disociativos graves. Otro relato intrigante proviene de un exagente de la KGB que, en sus memorias publicadas anónimamente en los años 1990, afirmó que la Unión Soviética también realizó experimentos con el manuscrito durante la Guerra Fría. Describió un laboratorio subterráneo en Moscú donde el libro era estudiado por un equipo multidisciplinario compuesto por físicos, lingüistas y psicólogos. Según el agente, el objetivo era determinar si el manuscrito podría ser usado para crear mensajes codificados imposibles de ser interceptados o descifrados por enemigos. Sin embargo, los resultados fueron igualmente perturbadores. Algunos científicos comenzaron a sufrir de insomnio crónico y a reportar visiones de símbolos flotando en sus campos de visión, incluso cuando estaban lejos del laboratorio. Eventualmente, el proyecto fue abandonado, y el manuscrito fue devuelto a su propietario original. Estos experimentos secretos plantean preguntas profundas sobre las intenciones humanas al tratar con objetos misteriosos como el manuscrito. ¿Buscamos entenderlos para expandir nuestro conocimiento, o simplemente intentamos dominarlos para nuestros propios fines? Algunos sugieren que los gobiernos vieron en el manuscrito una oportunidad de explorar tecnologías avanzadas o armas psicológicas, mientras que otros creen que estos experimentos fueron motivados por pura curiosidad científica. Independientemente de las razones, queda claro que el manuscrito resistió todos los intentos de control o explotación, manteniéndose inmune a las manipulaciones humanas. Entre los nombres que emergieron en este contexto de experimentación está el Dr. Robert Hargrove, un físico teórico que trabajó brevemente en el proyecto Eclíptica antes de abandonar su carrera académica. Después del cierre del proyecto, Hargrove publicó un libro controvertido titulado * El texto vivo, una investigación científica del manuscrito mutante *. En él, sugiere que el manuscrito puede ser una forma primitiva de inteligencia artificial o incluso una entidad consciente diseñada por una civilización alienígena. Aunque sus teorías fueron ampliamente ridiculizadas por la comunidad científica,
encontraron eco entre los entusiastas de teorías alternativas y ayudaron a solidificar la imagen del manuscrito como algo más allá de la comprensión humana. Otra figura prominente es la doctora Elena Volkova, una neurocientífica rusa que supuestamente participó en los experimentos soviéticos con el manuscrito. En entrevistas concedidas años después, reveló detalles perturbadores sobre el impacto psicológico que el libro tuvo en los investigadores. Ella afirmó que muchos de ellos comenzaron a exhibir comportamientos obsesivos, pasando horas estudiando el texto incluso fuera del horario de trabajo. Algunos reportaron sueños vívidos con escenas apocalípticas y voces susurrando instrucciones incomprensibles. Volkova misma admitió haber abandonado el proyecto tras sentir que estaba perdiendo el control sobre su propia mente. Su historia refuerza la idea de que el manuscrito no es solo un objeto físico, sino algo que parece interactuar directamente con la psique humana. Además, hay rumores de que el Vaticano también realizó sus propios estudios sobre el manuscrito, aunque estas afirmaciones son difíciles de verificar. Según fuentes anónimas, el libro fue examinado por especialistas en textos sagrados dentro de la Iglesia Católica, quienes creían que podría contener mensajes divinos o profecías ocultas. Sin embargo, estos estudios habrían sido interrumpidos tras informes de que los clérigos involucrados comenzaron a mostrar signos de posesión espiritual, llevando a la decisión de sellar el manuscrito en un cofre secreto en los archivos del Vaticano. Aunque el Vaticano nunca confirmó oficialmente estas historias, siguen circulando en círculos conspirativos y religiosos. Entre los entusiastas modernos del manuscrito, estos relatos de experimentos secretos alimentaron nuevas especulaciones sobre sus propiedades. Algunos sugieren que sea una especie de dispositivo de prueba diseñado para evaluar la capacidad humana de lidiar con información compleja y ambigua. Otros creen que es una trampa cognitiva, destinada a filtrar a aquellos preparados para acceder a conocimientos prohibidos. Estas teorías reflejan nuestra fascinación creciente con la idea de que el manuscrito no es solo un objeto antiguo, sino algo que desafía activamente nuestros límites intelectuales y emocionales. Sin embargo, no todos ven estos experimentos como justificables. Los críticos argumentan que representan ejemplos claros de cómo la búsqueda de poder y control puede llevar a abusos éticos. Después de todo, ¿qué significa tratar un artefacto tan enigmático como un simple objeto de investigación científica o militar? Para muchos, el verdadero misterio del manuscrito reside no en sus páginas, sino en cómo expone nuestras propias ambiciones y miedos. Tal vez nos esté enseñando algo sobre nosotros mismos, algo que preferimos ignorar. Mientras tanto, el manuscrito continúa existiendo en algún lugar, observando silenciosamente mientras los humanos intentan desentrañar sus secretos. Sea cual sea la verdad detrás de sus experimentos secretos, una cosa es cierta. Sigue siendo un enigma indescifrado, un recordatorio constante de que hay fronteras en el conocimiento que tal vez nunca podamos cruzar. Y, quién sabe, tal vez ese sea exactamente su propósito. No darnos respuestas, sino hacernos cuestionar todo lo que pensamos saber. Entre las muchas teorías que rodean al manuscrito, una de las más fascinantes sugiere que puede ser una llave para viajes en el tiempo o portales dimensionales. Esta idea ganó fuerza después de relatos de personas que afirmaron haber vivido experiencias inusuales mientras interactuaban con el libro. Algunos de estos relatos involucran visiones vívidas de épocas pasadas o futuras, mientras que otros describen sensaciones de desplazamiento temporal, como si el lector hubiera sido transportado a otra era. Estos fenómenos plantean la posibilidad de que el manuscrito no sea solo un objeto físico, sino una herramienta capaz de trascender los límites del tiempo y el espacio. Uno de los casos más detallados proviene de un historiador aficionado llamado Thomas Reed, quien adquirió una copia fotográfica del manuscrito en una subasta en la década de 1970. Reed reportó que, al estudiar las imágenes de las páginas, comenzó a experimentar sueños extremadamente realistas en los que viajaba a civilizaciones antiguas. En uno de esos sueños, afirmó haber visitado una ciudad avanzada construida por una raza desconocida, donde vio inscripciones en las paredes idénticas a los símbolos del manuscrito. Cuando despertaba, Reed juraba poder sentir vestigios de esa realidad alternativa a su alrededor, como si el sueño hubiera dejado marcas tangibles en su mente. Publicó un libro sobre sus experiencias titulado Portales del pasado.
Mi viaje con el manuscrito mutante asterisco, que se convirtió en un bestseller en el nicho de historias misteriosas. Otro relato intrigante involucra a una mujer llamada Clara Bennett, una artesana especializada en la restauración de libros antiguos. Después de recibir el manuscrito original para análisis en 2008, Clara comenzó a notar cambios sutiles en su percepción del tiempo. Relató que, durante las horas en que trabajaba en el libro, sentía como si estuviera viviendo momentos simultáneos en diferentes periodos de la historia. En una ocasión, juró haber visto una figura vestida con ropas medievales parada junto a su mesa de trabajo, observándola en silencio antes de desaparecer. Clara también mencionó que, durante estos episodios, sentía una extraña sensación de déjà vu, como si ya hubiera vivido esos momentos antes. Después de devolver el manuscrito a su propietario, estas experiencias cesaron abruptamente. Estos relatos alimentaron especulaciones de que el manuscrito podría ser una especie de mapa temporal, diseñado para conectar diferentes puntos en la línea del tiempo. Algunas teorías sugieren que fue creado por una civilización avanzada que dominaba tecnologías desconocidas por la humanidad moderna. Otras hipótesis van más allá, proponiendo que el libro sea una creación extraterrestre o incluso divina, diseñada para probar nuestra comprensión del universo. Sea cual sea su origen, queda claro que el manuscrito posee propiedades que desafían nuestras nociones convencionales de realidad y linealidad temporal. Entre los nombres que se destacaron en este debate está el Dr. Samuel Chen, un físico teórico especializado en mecánica cuántica. En una serie de conferencias en línea transmitidas globalmente, Chen exploró la posibilidad de que el manuscrito opere en un nivel cuántico, donde el tiempo y el espacio son fluidos e interconectados. Sugirió que las páginas del libro pueden estar codificadas con información que trasciende las dimensiones físicas, permitiéndole funcionar como un portal hacia otras realidades. Aunque sus teorías son altamente especulativas, encontraron resonancia entre los entusiastas de la ciencia y el esoterismo, ayudando a ampliar el alcance del misterio del manuscrito. Otro nombre importante es el de Lucia Torres, una escritora e investigadora de fenómenos paranormales que dedicó años a investigar relatos de viajes en el tiempo asociados al manuscrito. En su documental Asterisco Ecos del Tiempo, el caso del manuscrito mutante asterisco, Lucia entrevistó a varias personas que afirmaban haber experimentado desplazamientos temporales mientras interactuaban con el libro. Uno de los testimonios más impresionantes provino de un ingeniero retirado llamado Arthur Klein, quien dijo haber sido transportado al año 1453 durante la caída de Constantinopla. Según Klein, asistió a la batalla como un espectador invisible, escuchando gritos y viendo escenas que parecían increíblemente reales. Cuando regresó al presente, descubrió que había detalles en su descripción que coincidían con registros históricos precisos, a pesar de nunca haber estudiado esa época antes. Sin embargo, no todas las experiencias relacionadas con el manuscrito fueron positivas o esclarecedoras. Un caso particularmente perturbador involucró a una estudiante de física llamada María Silva, quien decidió usar técnicas de visualización mental para intentar acceder a los secretos del libro. Después de semanas de práctica intensiva, María comenzó a exhibir comportamientos extraños, como hablar en lenguas desconocidas y describir lugares que nadie jamás había visitado. Afirmó que estaba viendo a través del tiempo, pero que esta habilidad venía acompañada de una sensación avasalladora de soledad y desesperación. Eventualmente, María fue hospitalizada tras un colapso nervioso, y sus médicos concluyeron que estaba sufriendo de alucinaciones severas. A pesar de esto, algunos creen que su experiencia pudo haber sido genuina, tal vez cruzó una frontera que la mente humana no está preparada para enfrentar. Además, hay rumores de que ciertas sociedades secretas usan el manuscrito en rituales destinados a acceder a conocimientos ocultos a través del tiempo. Se dice que estos grupos realizan ceremonias elaboradas, combinando simbolismo antiguo, meditación profunda y el uso directo del libro para crear portales temporales. Aunque estas afirmaciones son difíciles de verificar, reflejan nuestra fascinación duradera con la idea de que el pasado y el futuro pueden ser accesibles a través de objetos místicos. Para muchos, el manuscrito representa la promesa de un contacto directo con épocas alternativas, algo que tanto atrae como asusta. Entre los entusiastas modernos del manuscrito,
Estos relatos de viajes en el tiempo han inspirado nuevas interpretaciones sobre su naturaleza. Algunos sugieren que sea una especie de guardián del continuo temporal, protegiendo secretos que podrían alterar drásticamente la historia si se revelaran. Otros creen que es una herramienta educativa, diseñada para enseñar lecciones sobre la fragilidad del tiempo y la importancia de preservar el equilibrio entre las eras. Estas teorías resaltan el papel del manuscrito como un catalizador para reflexiones profundas sobre nuestro lugar en el universo. Mientras tanto, el manuscrito continúa existiendo en algún lugar, aguardando pacientemente al próximo lector valiente para enfrentar sus misterios. Tal vez realmente esté conectado a otras dimensiones o épocas, ofreciendo vislumbres de mundos que aún no podemos comprender. O tal vez todo esto sea solo una ilusión, una construcción de la mente humana que busca significado en un cosmos indiferente. Independientemente de la verdad, el manuscrito permanece como uno de los mayores enigmas de la humanidad, desafiándonos a cuestionar todo lo que pensamos saber sobre el tiempo, el espacio y nosotros mismos. Entre las muchas teorías que intentan explicar el comportamiento incomprensible del manuscrito, una de las más intrigantes sugiere que puede ser una ventana hacia mundos paralelos. Esta hipótesis ganó fuerza después de relatos de personas que afirmaron haber experimentado realidades alternativas mientras interactuaban con el libro. Algunos de estos relatos describen versiones completamente diferentes de sus propias vidas, mientras que otros mencionan encuentros con figuras que parecen provenir de otras dimensiones. Estos fenómenos plantean la posibilidad de que el manuscrito no sea solo un objeto físico, sino un puente entre múltiples universos. Uno de los casos más detallados involucra a un escritor llamado Jonathan Blake, quien adquirió una copia fragmentada del manuscrito durante un viaje a Europa Oriental. Blake reportó que, al leer las páginas copiadas, comenzó a notar cambios sutiles en su rutina diaria. Cierta mañana, despertó en una casa que no reconocía, rodeado de objetos y muebles que nunca había comprado. Más extraño aún fue cuando notó que sus vecinos lo saludaban como si fuera otra persona, alguien que aparentemente estaba casado y tenía 2 hijos, aunque en realidad Blake era soltero y sin hijos. Después de algunos días viviendo esta nueva vida, regresó abruptamente a su realidad original, sin ninguna explicación plausible. Creía que el manuscrito había abierto una brecha hacia una línea temporal alternativa, permitiéndole ver una versión diferente de sí mismo. Otro relato marcante proviene de una artista visual llamada Isabella Cortez, quien usó el manuscrito como inspiración para sus obras. Después de semanas estudiando sus páginas, Isabella comenzó a pintar escenas que parecían reflejar mundos completamente distintos del nuestro. En una de esas pinturas, retrató una ciudad flotante en el cielo, habitada por criaturas humanoides con ojos brillantes. Curiosamente, después de completar la obra, Isabella juró haber visto destellos de esa misma ciudad en sus sueños, como si estuviera siendo transportada allí durante el sueño. También mencionó que algunas personas que vieron sus pinturas reportaron sentir una sensación de déjà vu, como si ya hubieran visitado esos lugares antes. Para Isabella, el manuscrito era más que un objeto misterioso, era una puerta hacia dimensiones desconocidas. Estos relatos alimentaron especulaciones de que el manuscrito podría ser una especie de mapa dimensional, diseñado para conectar diferentes realidades paralelas. Algunas teorías sugieren que fue creado por una civilización avanzada que dominaba tecnologías capaces de manipular el tejido del multiverso. Otras hipótesis van más allá, proponiendo que el libro sea una creación extraterrestre o incluso divina, destinada a probar nuestra capacidad de lidiar con información proveniente de otras dimensiones. Sea cual sea su origen, queda claro que el manuscrito posee propiedades que desafían nuestras nociones convencionales de realidad y existencia. Entre los nombres que se destacaron en este debate está el Dr. Arthur Langford, un físico especializado en teoría de cuerdas. En una serie de ensayos académicos ampliamente discutidos en foros en línea, Langford exploró la posibilidad de que el manuscrito opere en un nivel multidimensional, donde diferentes universos coexisten simultáneamente. Sugirió que las páginas del libro pueden estar codificadas con información que trasciende las limitaciones físicas, permitiéndole funcionar como una interfaz entre realidades paralelas. Aunque sus teorías son altamente especulativas, encontraron resonancia entre los entusiastas de la ciencia y el esoterismo,
ayudando a ampliar el alcance del misterio del manuscrito. Otro nombre importante es el de Alice Carter, una periodista investigativa que dedicó años a documentar historias relacionadas con el manuscrito. En su podcast Portales del Multiverso Alice entrevistó a varias personas que afirmaban haber accedido a mundos alternativos a través del libro. Uno de los testimonios más impresionantes provino de un programador de software llamado Michael Grant, quien dijo haber sido transportado a una versión distópica de la Tierra mientras intentaba traducir una página específica del manuscrito. Según Grant, testigo de ciudades devastadas por guerras nucleares y humanos modificados genéticamente para sobrevivir en ambientes hostiles. Cuando regresó al presente, descubrió que había detalles en su descripción que coincidían con teorías científicas sobre futuros colapsos globales, a pesar de nunca haber estudiado esos escenarios antes. Sin embargo, no todas las experiencias relacionadas con el manuscrito fueron positivas o esclarecedoras. Un caso particularmente perturbador involucró a una estudiante de filosofía llamada Laura Bennett, quien decidió usar técnicas de meditación profunda para intentar acceder a los secretos del libro. Después de semanas de práctica intensiva, Laura comenzó a exhibir comportamientos extraños, como describir lugares que nadie jamás había visitado y hablar sobre eventos que parecían imposibles de ocurrir. Afirmó que estaba visitando otras realidades, pero que estas experiencias venían acompañadas de una sensación avasalladora de confusión y aislamiento. Eventualmente, Laura fue hospitalizada tras un colapso nervioso, y sus médicos concluyeron que estaba sufriendo de alucinaciones severas. A pesar de esto, algunos creen que su experiencia pudo haber sido genuina, tal vez cruzó una frontera que la mente humana no está preparada para enfrentar. Además, hay rumores de que ciertas sociedades secretas usan el manuscrito en rituales destinados a acceder a conocimientos ocultos a través de mundos paralelos. Se dice que estos grupos realizan ceremonias elaboradas, combinando simbolismo antiguo, meditación profunda y el uso directo del libro para crear portales dimensionales. Aunque estas afirmaciones son difíciles de verificar, reflejan nuestra fascinación duradera con la idea de que otras realidades pueden ser accesibles a través de objetos místicos. Para muchos, el manuscrito representa la promesa de un contacto directo con mundos alternativos, algo que tanto atrae como asusta. Entre los entusiastas modernos del manuscrito, estos relatos de mundos paralelos han inspirado nuevas interpretaciones sobre su naturaleza. Algunos sugieren que sea una especie de guardián del multiverso, protegiendo secretos que podrían alterar drásticamente nuestra comprensión de la existencia si se revelaran. Otros creen que es una herramienta educativa, diseñada para enseñar lecciones sobre la fragilidad de la realidad y la importancia de preservar el equilibrio entre dimensiones. Estas teorías resaltan el papel del manuscrito como un catalizador para reflexiones profundas sobre nuestro lugar en el cosmos. Mientras tanto, el manuscrito continúa existiendo en algún lugar, aguardando pacientemente al próximo lector valiente para enfrentar sus misterios. Tal vez realmente esté conectado a otras dimensiones, ofreciendo vislumbres de mundos que aún no podemos comprender. O tal vez todo esto sea solo una ilusión, una construcción de la mente humana que busca significado en un universo indiferente. Independientemente de la verdad, el manuscrito permanece como uno de los mayores enigmas de la humanidad, desafiándonos a cuestionar todo lo que pensamos saber sobre la realidad, el espacio y nosotros mismos. A lo largo de su historia enigmática, el manuscrito atrajo no solo a estudiosos y científicos, sino también a aventureros solitarios que buscaban desafiar sus propios límites al enfrentarse a los misterios del libro. Estas figuras, a menudo marginadas por la sociedad o movidas por motivaciones profundamente personales, se convirtieron en protagonistas de historias aún más sombrías e intrigantes. Sus relatos revelan un lado del manuscrito que va más allá de la curiosidad académica, parece ser una fuerza que confronta directamente los miedos, traumas y deseos más íntimos de sus lectores. Uno de esos aventureros fue Henry Blackwood, un exmilitar que abandonó la vida convencional después de regresar traumatizado de una guerra en el Medio Oriente. Adquirió el manuscrito en un mercado clandestino de artefactos antiguos, viendo en él una oportunidad de encontrar respuestas a sus preguntas existenciales. Blackwood pasó meses aislado en una cabaña remota, intentando descifrar el texto mientras luchaba contra sus propios demonios internos. Relató que las páginas parecían reflejar sus emociones,
Cuando estaba tranquilo, los símbolos eran vagamente reconocibles. Cuando estaba furioso o angustiado, se transformaban en formas caóticas e incomprensibles. Cierta noche, juró haber visto su propio rostro en las páginas, mirándolo con una expresión de juicio severo. Después de este episodio, Blackwood desapareció sin dejar rastro, dejando atrás solo un diario lleno de notas confusas y dibujos perturbadores. Otro caso marcante involucra a una mujer llamada Rachel Meyer, una fotógrafa documentalista que dedicó su vida a explorar lugares olvidados por el mundo. Después de escuchar rumores sobre el manuscrito, viajó hasta una biblioteca abandonada en Rumanía donde el libro supuestamente había sido guardado durante décadas. Rachel afirmó que, al tocar el manuscrito, sintió como si estuviera siendo absorbida por él, experimentando visiones vívidas de eventos traumáticos de su infancia. Vio escenas de abuso emocional que había reprimido por años, así como momentos de felicidad pura que parecían demasiado distantes para ser reales. Durante semanas, fotografió obsesivamente las páginas del libro, intentando capturar algo que pudiera explicar estas experiencias. Sin embargo, cuando reveló las fotos, todas mostraban solo manchas indistintas, como si el manuscrito se hubiera negado a ser registrado. Rachel abandonó su carrera poco después, diciendo que el libro le había mostrado cosas que no estaba preparada para enfrentar. Estos relatos destacan un aspecto perturbador del manuscrito: su capacidad para exponer las fragilidades humanas de manera brutal e implacable. Para algunos, parece funcionar como un espejo psicológico, obligando a sus lectores a confrontar verdades incómodas sobre sí mismos. Otros sugieren que el libro es una especie de juez moral, evaluando la pureza o corrupción del alma de quien lo toca. Independientemente de la interpretación, queda claro que el manuscrito no es solo un objeto de estudio, es una experiencia visceral que desafía los límites emocionales y mentales de sus interlocutores. Entre los nombres que se destacaron en este contexto está el Dr. Nathan Cole, un psicólogo especializado en trauma y memoria humana. En una serie de conferencias en línea ampliamente vistas, Cole exploró la hipótesis de que el manuscrito podría estar vinculado al inconsciente colectivo de la humanidad. Sugirió que las páginas del libro funcionan como un catalizador para acceder a memorias reprimidas o arquetipos universales, activando partes de la mente que normalmente permanecen ocultas. Aunque sus teorías son altamente especulativas, encontraron eco entre aquellos que creen que el manuscrito posee propiedades casi mágicas. Para Cole, el verdadero misterio del libro reside no en sus palabras, sino en el impacto que tiene sobre la psique humana. Otro nombre importante es el de Sarah Bennett, una escritora que usó el manuscrito como inspiración para su novela El libro de los reflejos. En entrevistas, Sarah reveló que su interacción con el manuscrito estuvo marcada por sueños intensos y alucinaciones durante el día. Afirmó que el libro parecía saber cosas sobre ella que nadie más podría saber, detalles íntimos de su vida que nunca había compartido con nadie. Estas experiencias la llevaron a cuestionar su propia identidad, culminando en una crisis personal que duró varios años. A pesar de esto, Sarah logró canalizar estas emociones en su obra literaria, que acabó siendo un éxito comercial y crítico. Para ella, el manuscrito era tanto una maldición como una fuente de inspiración creativa. Sin embargo, no todos los aventureros que entraron en contacto con el manuscrito lograron salir ilesos. Un caso particularmente sombrío involucró a un hombre llamado Victor Lane, un coleccionista obsesionado con objetos misteriosos. Después de adquirir el manuscrito en una subasta clandestina, Victor comenzó a exhibir comportamientos cada vez más erráticos. Llegó a creer que el libro contenía un mensaje secreto destinado exclusivamente a él, una revelación que probaría su superioridad intelectual y espiritual. Sin embargo, a medida que se sumergía más profundamente en su obsesión, Victor comenzó a aislarse completamente del mundo exterior, hablando solo consigo mismo y con el manuscrito. Cuando amigos preocupados finalmente irrumpieron en su casa, lo encontraron catatónico, rodeado de cientos de páginas cubiertas de escritos incoherentes. Nunca recuperó la cordura. Además, hay relatos de personas que afirman haber usado el manuscrito como una herramienta de autoconocimiento, aunque los resultados fueron igualmente ambiguos. Una mujer llamada Emily Carter dijo que, al meditar frente al libro, logró acceder a memorias de vidas pasadas,
o al menos eso es lo que cree haber experimentado. Según Emily, el manuscrito le ayudó a entender patrones de comportamiento que repetía inconscientemente, permitiéndole romper ciclos destructivos en su vida actual. Sin embargo, otros que intentaron seguir sus pasos reportaron experiencias aterradoras, como voces susurrando instrucciones contradictorias o visiones de futuros apocalípticos. Estos contrastes refuerzan la idea de que el manuscrito no actúa de la misma manera para todos, adaptándose a las vulnerabilidades e intenciones de cada lector. Entre los entusiastas modernos del manuscrito, estas historias de aventureros solitarios han alimentado nuevas interpretaciones sobre su naturaleza. Algunos sugieren que sea una especie de filtro humano, diseñado para separar a aquellos que están listos para enfrentar verdades difíciles de aquellos que aún no están preparados. Otros creen que es una herramienta de crecimiento personal, capaz de guiar a sus lectores a través de jornadas de transformación interior. Estas teorías resaltan el papel del manuscrito como un reflejo de las complejidades de la condición humana. Mientras tanto, el manuscrito continúa existiendo en algún lugar, aguardando pacientemente al próximo aventurero valiente para enfrentar sus misterios. Tal vez realmente esté conectado al inconsciente colectivo, ofreciendo vislumbres de verdades que aún no podemos comprender. O tal vez todo esto sea solo una ilusión, una construcción de la mente humana que busca significado en un universo indiferente. Independientemente de la verdad, el manuscrito permanece como uno de los mayores enigmas de la humanidad, desafiándonos a cuestionar todo lo que pensamos saber sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos. A lo largo de su existencia enigmática, el manuscrito atrajo no solo estudiosos y científicos, sino también a personas marginales y aventureros solitarios que buscaban desentrañar sus secretos. Entre estos individuos emergió un fenómeno peculiar. Aquellos que pasaban tiempo suficiente con el libro parecían desarrollar un extraño pacto de silencio. Se negaban a hablar sobre ciertos aspectos de sus experiencias o simplemente no podían articular lo que habían presenciado. Este fenómeno llevó a muchos a especular que el manuscrito poseía una fuerza inherente capaz de influir no solo en las mentes, sino también en las lenguas, haciendo imposible compartir sus secretos más profundos. Uno de los primeros casos documentados de este silencio involuntario involucró a un filósofo llamado Dr. Elias Moreau, quien dedicó gran parte de su vida al estudio del manuscrito. Después de años de investigación meticulosa, anunció en una conferencia académica que estaba a punto de revelar un descubrimiento revolucionario sobre el texto. Sin embargo, cuando llegó el momento de presentar sus conclusiones, Moreau simplemente quedó en silencio en el escenario, mirando fijamente al público con una expresión de terror absoluto. Nunca explicó el motivo de su comportamiento y, posteriormente, abandonó su carrera, negándose a discutir cualquier cosa relacionada con el manuscrito. Cuando fue interrogado por colegas, respondía solo con frases vagas como algunos secretos no pueden ser dichos. Otro ejemplo marcante de esta tendencia al silencio provino de una periodista investigativa llamada Laura Ensley, quien decidió escribir un libro detallado sobre las historias relacionadas con el manuscrito. Entrevistó a decenas de personas que habían interactuado con el libro, desde científicos hasta aventureros solitarios. Sin embargo, a medida que avanzaba en su investigación, Laura comenzó a notar un patrón perturbador. Todos los entrevistados dudaban o cambiaban de tema cuando se les preguntaba sobre los momentos más impactantes de sus experiencias. Algunos incluso admitían sentir una presión inexplicable para no revelar lo que realmente habían visto o sentido. Laura misma reportó que, después de transcribir algunas de estas entrevistas, sintió una sensación opresiva, como si algo la estuviera observando mientras escribía. Eventualmente, abandonó el proyecto, alegando que ciertas cosas son mejor dejadas en las sombras. Estos incidentes plantearon preguntas profundas sobre la naturaleza del conocimiento humano y los límites de lo que podemos comunicar. ¿Es posible que el manuscrito contenga información tan compleja o perturbadora que esté más allá de la capacidad de nuestro lenguaje para expresarla? ¿O posee algún tipo de mecanismo inherente que impide que sus secretos sean divulgados? Algunas teorías sugieren que el libro funciona como un guardián activo de información prohibida, manipulando la mente de sus lectores para asegurar que esos secretos permanezcan ocultos. Otras hipótesis van aún más lejos, proponiendo que el simple acto de intentar verbalizar el contenido del manuscrito puede causar daños psicológicos irreparables.
Entre los nombres que se destacaron en este debate está el Dr. Daniel Hawthorne, un neurocientífico especializado en lenguaje y cognición. En una serie de artículos académicos ampliamente discutidos, Hawthorne exploró la posibilidad de que el manuscrito interfiera directamente en los centros cerebrales responsables de la comunicación verbal. Sugirió que el texto puede contener elementos que desafían la lógica lingüística convencional, forzando al cerebro a procesar información de maneras que hacen imposible traducirla en palabras. Aunque sus teorías fueron recibidas con escepticismo por la comunidad científica, encontraron resonancia entre los entusiastas de fenómenos paranormales, ayudando a solidificar la imagen del manuscrito como algo fundamentalmente incomunicable. Otro nombre importante es el de Marcus Langley, un escritor que intentó usar el manuscrito como base para una novela experimental. Durante meses, Marcus trabajó obsesivamente en su manuscrito ficticio, buscando capturar la esencia del libro misterioso en su prosa. Sin embargo, cuanto más avanzaba en su escritura, más difícil se volvía continuar. Relató que sentía como si estuviera siendo observado mientras escribía y que, en ciertos momentos, las palabras simplemente desaparecían de su mente antes de que pudiera ponerlas en el papel. Después de meses de frustración, Marcus destruyó todo el material que había escrito, declarando que algunos misterios no fueron hechos para ser contados. Nunca volvió a escribir sobre el tema. Sin embargo, no todos los intentos de romper este pacto de silencio terminaron en fracaso. Un caso intrigante involucró a una poeta llamada Helena Ross, quien usó metáforas e imágenes abstractas para expresar sus experiencias con el manuscrito. En lugar de intentar describir directamente lo que había visto o sentido, Helena creó poemas evocativos que transmitían la emoción pura de su interacción con el libro. Sorprendentemente, afirmó que, al adoptar este enfoque indirecto, sintió menos resistencia, como si el manuscrito le permitiera compartir partes de su experiencia sin violar completamente su código de silencio. Sus poemas acabaron siendo publicados en una colección aclamada por la crítica, aunque muchos lectores notaron que los textos parecían cambiar de significado dependiendo de quién los leyera. Para algunos, eran obras de arte profundamente personales. Para otros, eran vislumbres de algo mucho mayor e insondable. Además, hay rumores de que ciertas sociedades secretas promueven este pacto de silencio como parte de sus rituales. Se dice que estos grupos creen que hablar sobre el manuscrito debilita su poder místico o invoca consecuencias indeseadas. Aunque estas afirmaciones son difíciles de verificar, reflejan nuestra fascinación duradera con la idea de que algunos secretos deben permanecer encerrados para siempre. Para muchos, el silencio en torno al manuscrito es tanto una protección como un desafío, un recordatorio constante de que hay límites en lo que podemos comprender y comunicar. Entre los entusiastas modernos del manuscrito, estas historias de pactos de silencio han inspirado nuevas interpretaciones sobre su naturaleza. Algunos sugieren que sea una especie de guardián de lo inefable, diseñado para proteger verdades que no pueden ser expresadas en palabras. Otros creen que es una herramienta de autoconocimiento, destinada a guiar a sus lectores a través de viajes internos que trascienden el lenguaje. Estas teorías resaltan el papel del manuscrito como un reflejo de las limitaciones humanas y de la búsqueda incansable de significado. Mientras tanto, el manuscrito continúa existiendo en algún lugar, aguardando pacientemente al próximo lector valiente para enfrentar sus misterios. Tal vez realmente esté conectado a verdades que están más allá de nuestra capacidad de expresar. O tal vez todo esto sea solo una ilusión, una construcción de la mente humana que busca significado en un universo indiferente. Independientemente de la verdad, el manuscrito permanece como uno de los mayores enigmas de la humanidad, desafiándonos a cuestionar todo lo que pensamos saber sobre el lenguaje, la comunicación y los límites del conocimiento. A lo largo de su existencia, el manuscrito acumuló no solo misterios, sino también un legado duradero que trasciende generaciones y culturas. Se convirtió en algo más que un simple objeto enigmático. Es una leyenda viva, una metáfora para los límites del conocimiento humano y una fuente inagotable de inspiración y especulación. Sus páginas, que parecen cambiar de idioma y significado dependiendo de quien las lee, simbolizan la búsqueda incansable de la humanidad por respuestas, incluso cuando esas respuestas pueden estar más allá de nuestra comprensión.
Uno de los aspectos más fascinantes de este legado es cómo el manuscrito se integró en la cultura popular, permeando libros, películas, videojuegos y hasta teorías conspirativas modernas. Aparece en novelas como una herramienta usada por personajes para acceder a mundos paralelos o desentrañar secretos antiguos. En películas, a menudo es retratado como un artefacto maldito o una llave hacia tecnologías avanzadas. Incluso en videojuegos, el manuscrito sirve como un dispositivo narrativo que impulsa a los jugadores a explorar universos alternativos o resolver acertijos imposibles. Esta presencia multifacética en los medios refleja nuestro deseo colectivo de dar sentido a lo incomprensible y transformar lo desconocido en algo tangible, incluso si solo es en la ficción. Entre los nombres que ayudaron a solidificar este legado está el cineasta independiente Alex Mercer, cuyo documental El libro que no puede ser leído ganó premios en festivales internacionales. La película combina entrevistas con personas que interactuaron con el manuscrito, recreaciones dramáticas de sus experiencias y análisis científicas de las teorías más populares sobre el libro. Mercer afirmó que su objetivo era capturar la esencia de lo insondable, esa sensación de asombro y temor que el manuscrito evoca en todos los que entran en contacto con él. El documental fue aclamado por su capacidad de equilibrar ciencia, filosofía y esoterismo, convirtiéndose en un punto de referencia para cualquier persona interesada en el tema. Otro nombre importante es el de la artista digital Sofía Álvarez, quien creó una serie de obras multimedia inspiradas por el manuscrito. Usando inteligencia artificial y técnicas de realidad aumentada, Sofía diseñó una exposición interactiva llamada Páginas Mutantes donde los visitantes podían leer versiones digitales del texto que cambiaban en tiempo real mientras se movían por el espacio. La instalación fue elogiada por su capacidad de traducir la experiencia sensorial del manuscrito en algo accesible al público, permitiendo que las personas experimentaran parte de su magia sin necesidad de tocarlo directamente. Para Sofía, el manuscrito representa la frontera final entre lo humano y lo desconocido, una línea tenue que estamos constantemente tratando de cruzar. Sin embargo, el verdadero legado del manuscrito tal vez resida en su habilidad para unir a las personas en torno a un propósito común, la búsqueda de significado. A pesar de sus propiedades aparentemente sobrenaturales, el libro ha servido como un catalizador para comunidades globales de curiosos, pensadores y soñadores. Foros en línea dedicados al manuscrito son lugares donde personas de diferentes orígenes comparten ideas, debaten teorías y colaboran en proyectos para descifrar sus secretos. Esta colaboración internacional demuestra que, incluso frente a lo inexplicable, la humanidad sigue motivada por la necesidad de comprender y conectarse unos con otros. Entre los relatos más emotivos de este fenómeno está la historia de un grupo de estudiantes universitarios que formaron un club informal llamado Los Descifradores. Se reunían semanalmente para discutir nuevas formas de analizar el manuscrito, combinando disciplinas como matemáticas, lingüística y psicología. Aunque nunca llegaron a una solución definitiva, el proceso de trabajo conjunto fortaleció sus lazos de amistad e inspiró a algunos a seguir carreras en campos relacionados con la investigación científica y creativa. Para ellos, el manuscrito no era solo un enigma, era una oportunidad de aprender juntos y crecer como individuos. Por otro lado, hay quienes argumentan que el legado del manuscrito está marcado por peligro y advertencia. Las historias de locura, obsesión y desapariciones asociadas al libro sirven como recordatorios sombríos de que no todo misterio debe ser desentrañado. Algunos creen que el manuscrito es una especie de prueba moral, diseñado para separar a aquellos que buscan sabiduría pura de aquellos que persiguen poder o control. Para estos críticos, el verdadero significado del libro reside en su capacidad para revelar nuestras motivaciones más profundas, y a veces, nuestras debilidades más ocultas. Mientras tanto, el manuscrito permanece envuelto en misterio, observando pacientemente mientras avanza la historia de la humanidad. Ha sido testigo de siglos de intentos frustrados, teorías descabelladas y experiencias aterradoras. Sin embargo, sigue fascinando y asustando, manteniendo su posición como uno de los mayores enigmas de la humanidad. Sea cual sea la verdad detrás de sus páginas cambiantes, una cosa es segura. Nos desafía a mirar más allá de lo obvio, a cuestionar nuestras certezas y a aceptar que, a veces, el mayor misterio no está en lo que podemos descubrir, sino en lo que elegimos dejar sin respuesta. Y así,
Mientras el manuscrito existe, sigue resonando a través del tiempo y el espacio, un recordatorio silencioso de que hay secretos en el universo que tal vez nunca estemos destinados a entender y que, quizás, esa sea la lección más valiosa de todas. Coloque seu texto aqui.